Hola chicos, ¿qué tal? Continuando con las operaciones aritméticas, el día de hoy vamos a hablar de la segunda operación aritmética, la llamada sustracción. Bien, vamos a dar una pequeña definición de la sustracción. A ver, la sustracción es una operación aritmética que se define de la siguiente manera. Dado dos números, m y s, yo voy a poder encontrar un tercer número denominado con la letra d. A ver, esto vendría a ser lo siguiente. El primer numerito que yo les había dicho representado con la letra M, menos el segundo numerito representado con la letra S, nos va a dar un tercer número representado con la letra D. Pero cada uno de ellos tiene un cierto nombre. A este primer numerito representado con la letra M vendría a ser el llamado minuendo. Esta M vendría a ser el minuendo. Listo. Mientras que esta S, es decir, el segundo numerito, representado con la letra S, vendría a ser el sustraendo. Listo. Esta S vendría a ser el sustraendo. Y el resultado de dicha operación aritmética, representado con la letra D, vendría a ser simplemente la diferencia. Listo. Entonces, a esta igualdad yo puedo darle la siguiente interpretación. A ver, si yo tengo m menos s igual a d, ¿qué interpretación le puedo dar? Puede ser la siguiente, ¿no? Por ejemplo, que el exceso de m sobre s vendría a ser d. A ver, por ejemplo, si es que yo tengo el número 10 menos el número 3, eso sería claramente el número 7. Entonces el exceso del número 10 con respecto al número 3, eso vendría a ser el número 7. Y listo, yo sí puedo darle más interpretaciones, ¿verdad? Listo. Ahora vamos a dar algunas propiedades de la sustracción. La primera propiedad nos dice lo siguiente, que la suma de los tres términos de una sustracción, eso vendría a ser igual al doble del minuendo. A ver, ¿cuál vendrían a ser los tres términos en una sustracción? Eso sería el minuendo, el sustraendo y la diferencia. Entonces, al momento de yo sumar estos tres términos, yo voy a tener lo siguiente. A ver, voy a sumar. Yo tendría acá el primero que vendría a ser m, más el segundo que vendría a ser s, el llamado sustraendo. Y ahora, si es que yo le sumo esta d que vendría a ser la diferencia, el resultado de todo esto nos va a dar simplemente el doble del minuendo. Es decir, el minuendo más el sustraendo más la diferencia sería igual al doble del minuendo. Listo. Esto sería la primera propiedad. La suma de los tres términos en una sustracción vendría a ser simplemente el doble del minuendo. Y listo. A ver, vamos a ver una pequeña observación. A ver, acá yo tengo menos s. Si es que este menos s pasa al otro lado de la igualdad, nos quedaría que m es igual a d más s, o s más d, ¿verdad? Entonces yo voy a colocar aquí lo siguiente. En esta observación yo me doy cuenta que el minuendo va a ser igual al sustraendo más la diferencia. Al sustraendo más la diferencia. Y básicamente con esta observación voy a poder obtener esta primera propiedad, ¿verdad? Porque aquí yo tengo m más s más d, pero s más d sabemos que en esta observación es m. Entonces tendría m más m. m más m sería 2m. Y listo, ya tendría la primera propiedad. A ver, vamos a ver un pequeño ejemplo aplicativo de lo que vendría a ser la primera propiedad de la sustracción. A ver, dice lo siguiente. Calcular el minuendo sabiendo que la suma de los términos de una sustracción es 320. A ver, te dice que la suma de los términos de una sustracción es 320. A ver, ¿cuáles vendrían a ser los términos de una sustracción? Esos serían tres términos, ¿verdad? El minuendo, el sustraendo y la diferencia. Dice que la suma de ellos es igual a 320. Entonces yo voy a colocar aquí lo siguiente, ¿no? Voy a colocar aquí ese dato. Dice que la suma, es decir, entre el minuendo más el sustraendo más la diferencia, eso te da como resultado ¿cuánto? 320. Y listo. Pero, viendo la primera propiedad, la suma de los tres términos en una sustracción, eso vendría a ser el doble del minuendo.
Es decir, yo voy a obtener lo siguiente. Entonces, la suma de los tres términos en una sustracción, eso vendría a ser el doble del minuendo. Y esto sería igual a ¿cuánto? A 320. Y listo. Con lo cual, tendría lo siguiente. Por lo tanto, el minuendo vendría a ser igual a ¿cuánto? El 2 pasa a dividir y nos quedaría 320 entre 2. Eso sería el número 160. Y listo. Esto sería la respuesta para este ejemplo, ¿no? Ya que te piden calcular el minuendo. Y listo. Básicamente esto sería una aplicación de lo que vendría a ser esta primera propiedad. A ver, una segunda propiedad te dice lo siguiente. Si es que tú tienes un numeral de dos cifras de la forma AB, o a ver, puede ser cualquier otra forma, ¿no? O a ver, voy a colocar aquí de la forma AB, pero yo les había dicho como numeral. A esto, si es que yo le resto otro numeral de dos cifras que resulta de haber invertido el orden de las cifras del primero, es decir, vamos a obtener el numeral BA, pero como numeral, como les había dicho, ¿no? Voy a obtener lo siguiente, otro numeral de la forma XY. Listo, que también van a ser de dos cifras. Y se va a cumplir básicamente lo siguiente. A ver, para que se cumpla esta igualdad, el A debe ser mayor que el B. Listo, el A debe ser obligatoriamente mayor que B. Y se va a cumplir lo siguiente, que la suma de los términos, o mejor dicho, que la suma de las cifras de este resultado, es decir, X más Y, eso vendría a ser igual al número 9. Listo. Esto sería X más Y. Eso sería igual a ¿cuánto? Esto sería igual simplemente al número 9. Y listo. Entonces, esta segunda propiedad nos dice lo siguiente, ¿no? Si yo tengo un numeral de dos cifras, obviamente deben de ser diferentes, ¿no? Menos otro numeral de dos cifras que resulta de haber invertido el orden de las cifras de este primero, nos va a resultar otro numeral de dos cifras de la forma XY, donde A es mayor que B. Y se va a cumplir lo siguiente, que la suma de las cifras del resultado sumarían 9. Así de simple. Listo. A ver, vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que vendría a ser esta segunda propiedad. Dice, sea el numeral mn menos el numeral nm, eso es igual a un numeral de dos cifras de la forma 5x, donde m es mayor que n, y te piden calcular el valor de x. A ver, si nos damos cuenta, yo tengo un numeral de dos cifras de la forma mn. Y a esto yo le estoy restando otro numeral de dos cifras que justamente vendría a ser el resultado de haber invertido el orden de las cifras de este primero, es decir, nm. Y esto te da como resultado otro numeral de dos cifras de la forma 5x. Entonces estaría cumpliendo esta segunda propiedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Que la suma de las cifras del resultado simplemente sería el número 9, ¿verdad? Pero esto se cumple siempre y cuando el A es mayor que B. En pocas palabras, el M es mayor que N. Y eso te lo dan, ¿no? Donde M es mayor que N. Y listo, voy a plantear lo que se cumple, ¿no? Que la suma de cifras del resultado, eso sería igual a 9. Entonces colocaría aquí que 5 más X, eso sería igual a 9. Entonces coloco aquí lo siguiente. Que la suma entre 5 más el número X, eso sería igual a ¿cuánto? Al número 9. Y con lo cual obtendría lo siguiente. Por lo tanto, el valor de X sería igual a ¿cuánto? A 9 menos 5, que eso sería el número 4. Y listo. Esto sería el resultado para este ejemplito, que sería un ejemplo aplicativo de la segunda propiedad. A ver, en esta segunda propiedad hemos visto cuando son dos cifras. A ver, voy a utilizar para esta tercera propiedad un numeral de tres cifras. A ver, si yo tengo un numeral de tres cifras de la forma ABC, es decir, voy a tener aquí A, B y C. Y a este numeral yo le voy a restar otro numeral de de tres cifras que resulta de haber invertido el orden de las cifras de este primero, es decir, CBA. Coloco aquí menos C, B y A. Y listo. Si es que yo tengo de esta forma, ¿no? Esto nos va a resultar otro numeral, pero este otro numeral va a ser de tres cifras. Es decir,
de la forma X, Y y Z. Y listo. A ver, ¿cuándo se va a cumplir esta igualdad? Cuando A va a ser mayor que C. Es decir, A debe ser obligatoriamente mayor que C. Y se va a cumplir lo siguiente. Se van a cumplir tres cosas. Primero que la suma de extremos del resultado, es decir, la suma de cifras de los extremos, en este caso sería X y Z. Esa suma, a ver, voy a colocar aquí X más Z. Eso siempre nos va a resultar el número 9. ¿Qué más? También la cifra central de este resultado, que en este caso vendría a ser Y, esto sería igual al número 9. Siempre se va a cumplir esto. Y además, al momento que ustedes resten A menos C, voy a colocar aquí A menos el valor de C, esto nos va a dar igual siempre a esta primera cifra, que en este caso sería X, pero aumentado en 1. Así de simple. Entonces, para esa tercera propiedad se van a cumplir tres cosas. Primero, básicamente sería en el resultado, ¿no? Que la suma de cifras extremas, que en este caso sería X y Z, siempre va a resultar ser el número 9. También la cifra central, que en este caso sería Y, eso sería igual al número 9. También, si es que yo resto A menos C, es decir, las primeras cifras de estos dos numerales, en ese orden, ¿no? A menos C, eso sería igual simplemente a la primera cifra del resultado aumentado en 1. Y listo. A ver, vamos a ver un pequeño ejemplo. Dice, sea el numeral de tres cifras de la forma XY4 más PNM. Esto es igual a MNP. Donde M es mayor que P, te piden calcular X más Y. A ver, aquí vamos a notar lo siguiente. A ver, acá vemos una suma, ¿verdad? Vemos una suma, entonces no puedo aplicar esta parte de aquí porque se debe cumplir lo siguiente, ¿verdad? Entonces, pero no siempre en los ejercicios le van a dar así de frente para que reemplacen, sino debemos de hacer un pequeño cambio. Y ese cambio sería simplemente este PNM lo voy a pasar al otro lado de la igualdad y nos quedaría que el numeral MNP menos PNM, eso sería igual a XY4. Y listo. Voy a colocar aquí entonces lo siguiente. El numeral M, N y P, pero esto como numeral, menos ¿cuánto? Menos PNM menos PN y M, PN y M como numeral, recuerden como numeral, esto va a ser igual a ¿cuánto? A numeral de tres cifras X, Y, 4. Listo. X, Y y 4. Y listo. Entonces aquí voy a aplicar básicamente esta tercera propiedad, ¿verdad? Porque tiene la forma. Si yo tengo un numeral de la forma MNP y a este yo le voy a restar otro numeral de tres cifras que resulta de haber invertido el orden de las cifras, que sería de derecha a izquierda, ¿verdad? P, N y M, que cumple, eso te va a dar un numeral de tres cifras. Entonces, también la primera cifra debe ser mayor que la otra primera cifra, ¿no? En este caso, M debe ser mayor que P, y eso te lo da. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Entonces, voy a decir lo siguiente, que de este resultado se van a cumplir tres cosas, ¿no? Pero básicamente aquí lo que me va a importar van a ser las dos primeras nada más. El primero te dice que la suma de las cifras extremas, eso vendría a ser igual al número 9. Y listo. Es decir, X más 4, eso es igual a 9. Coloco aquí entonces que X más el número 4, eso debe ser igual al número 9. Con lo cual, tenemos que el valor de X sería igual a ¿cuánto? Al número 5, ¿no? Ya que sería 9 menos 4. Que eso sería 5. Y listo. Y por esta parte voy a colocar lo otro, ¿no? Que la cifra central, que en este caso sería Y, eso debe ser igual al número 9, ¿verdad? Listo. Y debe ser igual al número 9. Y listo. Tengo el valor de Y, que en este caso sería el número 9. Y tengo el valor de X, que en este caso sería el número 5. Y ahora sí puedo colocar aquí, por lo tanto, la suma entre X más Y, que eso es lo que te piden. Esto sería igual a ¿cuánto? X más Y sería 5 más 9.
Y 5 más el número 9, eso resulta ser igual al número 14. Y 14 vendría a ser el resultado de este pequeño ejemplo aplicativo para la tercera propiedad. A ver, y así en forma sucesiva. Ya. En este caso quería decirle lo siguiente, que en este caso estamos restando, pero ¿en qué base? En la base 10, ¿verdad? Porque se sobreentiende que la base es 10. Si no notamos la base, se sobreentiende que la base es 10. Listo. En el caso que estuviéramos en una base diferente de 10, se cumpliría lo siguiente. Ojo, esta parte deben de anotarlo. A ver, por ejemplo que aquí tengamos que están en base 9 y base 9. Entonces también se van a cumplir lo siguiente, pero ya no va a ser la suma de los extremos, ya no va a ser igual a 9, sino va a ser igual a 8. ¿Y ese 8 de dónde viene? Simplemente de la base menos 1. Como la base es 9, menos 1 sería 8. De igual forma aquí se cumple, ¿no? Aquí ¿en qué base está? Estos tres números o estos tres numerales están en la base 10. Entonces, la suma de los extremos vendría a ser la base que es 10 menos 1. 10 menos 1, 9. Y aquí está. También la cifra central vendría a ser simplemente igual a la base menos 1. Es decir, 10 menos 1, 9. Y listo, nada más. Eso sería en el caso que estuviesen restando en una base diferente de 10. Listo. Bien chicos, ahora vamos a ver la sustracción en una base diferente de 10. Justamente como les había dicho en la propiedad número 3 de la sustracción, que al momento de restar números en una base diferente de 10, también se van a cumplir esas ciertas propiedades que les había dicho, ¿verdad? Entonces en esta parte yo les voy a enseñar a cómo van a poder restar en forma inmediata cuando tengan números en una base diferente de 10. Fácilmente esto yo lo puedo convertir en base 10, esto en base 10 y lo resto y listo, ¿verdad? Pero hacer todo ese proceso de pasar la base 10, este también a base 10 y luego recién restar como que va a demorar un poco. Entonces yo les voy a enseñar a cómo restar en una base diferente de 10. Así como en este ejemplo, ¿no? Tengo 5232 en base 8 menos 2674 en base 8. A ver, primero voy a restar las cifras de primer orden, es decir, 2 y 4. Pero ojo, para restar, debo de restar de arriba hacia abajo. Y el de arriba debe ser mayor que el de abajo. Si es que no se cumple eso, entonces debo de pedir prestado a, un grupo de la base, es decir, un grupo de 8 del orden siguiente, ¿verdad? Entonces notamos aquí lo siguiente, que en el de segundo orden, igualito se cumple, ¿no? Igualito se cumple que el de arriba es menor que el de abajo, entonces no puedo realizar esta resta. Entonces me voy al siguiente orden, es decir, al de tercer orden. Sería 2 y 6. Tampoco, ¿no? El de arriba es menor que el de abajo. Entonces me voy al siguiente, que sería el de cuarto orden. Sería 5 y 2. Ahora sí, recién voy a tener que prestarle un grupo a este número 2, que vendría a ser la cifra de tercer orden. Listo, nada más. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Ya no va a ser este número 5, sino este número 5 se ha convertido en el número 4, ¿verdad? Listo. Se ha convertido en el número 4. Pero para que se convierta en esto en un número 4 es porque se ha reducido 1. Y ese 1 le ha prestado al de tercer orden, ¿verdad? A la cifra de tercer orden. Pero no le ha prestado una unidad, sino le ha prestado un grupo de 8. Es decir, ya no va a ser el número 2, sino va a ser el número 8 más 2, que sería 10. Entonces yo voy a tachar esto y se ha convertido en el número 10. Y listo. Ahora sí, 10 menos 6 yo puedo restar, pero ojo, en las cifras de segundo orden yo no puedo restar. Entonces yo voy a prestarle una cifra, ¿verdad? Perdón, yo voy a prestarle un grupo de 8. Entonces ya no sería el número 10 y esto se ha convertido en el número 9. Y para eso es porque le ha prestado un grupo de 8 al siguiente. Es decir, ya no va a ser el número 3, sino va a ser aquí, como le ha prestado un grupo de 8, sería 8 más 3, eso sería el número 11. Y listo. Pero igualito, me faltaría un, ¿verdad? Para yo poder restar las cifras de primer orden. Entonces debo de prestarle nuevamente un grupo de 8, ¿verdad? Entonces esto ya no sería el número 11. Esto se ha convertido en el número 10. Y ahora sí, recién, esto ya no sería el número 2 porque le ha prestado un grupo de 8. Sería 8 más 2 sería 10. Entonces esto ya no sería el número 2,
sino sería el número 10. Y ahora sí recién puedo restar, ¿no? El de arriba es menor que el de abajo, el de arriba es menor que el de abajo, y así en forma sucesiva, ¿verdad? Ahora sí recién. En las cifras de primer orden tendría 10 menos 4. Eso coloco aquí. 10 menos el número 4. Y esto sería básicamente el número 6. Este 6 lo coloco aquí, en las cifras de primer orden. Entonces coloco aquí el número 6. ¿Qué más? Ahora, con respecto a las cifras de segundo orden, yo tengo que 10 menos 7, eso sería el número 3, ¿verdad? Entonces tendría aquí 10 menos el número 7, eso sería igual a ¿cuánto? Al número 3. Entonces este 3 lo voy a colocar en el segundo orden. Es decir, aquí voy a colocar el número 3. Listo. Ahora, en las cifras de tercer orden tendría 9 menos 6. Entonces coloco aquí lo siguiente. 9 menos el número 6. Y esto sería igual a ¿cuánto? Al número 3. Entonces voy a colocar ese número 3 en las cifras de tercer orden. Es decir, aquí. Y por último restaría, ¿no? Las cifras de cuarto orden. 4 menos el número 2, eso sería el número 2. Y listo. Ya está. Pero este resultado, ¿en qué base va a estar? ¿En base 10? No, no va a estar en base 10 porque estamos restando números en base 8. Este número en base 8 menos este otro número en base 8. Entonces es lógico que el resultado también va a estar en base 8. Entonces todo este número 2336 también va a estar en la base 8. Y listo. Esto vendría a ser el resultado sin tener que pasarlo a la base 10, luego esto a la base 10 y luego restar recién y obtener un número en la base 10 y después de la base 10 recién pasarlo a la base 8. En vez de hacer todo ese proceso, ya les he enseñado de qué manera yo puedo restar o puedo realizar la operación de la sustracción en una base diferente de 10. Y listo. Bien chicos, ahora vamos a ver lo que es el complemento aritmético de un número. A ver, para realizar el complemento aritmético, o mejor dicho, para calcular el complemento aritmético de un número, lo vamos a hacer mediante dos formas. La primera forma, por definición, y la segunda, por una regla práctica. A ver, por definición sería de la siguiente forma. A ver, si es que te piden calcular el complemento aritmético del número 6, simplemente sería una potencia de 10 menos ese número que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Entonces yo les había dicho que es una potencia de 10, pero exactamente ¿qué potencia de 10 sería? Entonces eso sería 10 elevado a la cantidad de cifras que tiene este número. Como tiene una sola cifra, esto sería 10 elevado a la 1. Y listo. Menos ese mismo número. Esto sería 10 elevado a la 1, eso sería el número 10. Menos ese número 6. Y esto resulta ser el número 4. Entonces, este número 4 vendría a ser el complemento aritmético de este número 6. Ahora, cuando son dos cifras y te piden calcular el complemento aritmético del número 34, también sería una potencia de 10, es decir, 10 elevado a la cantidad de cifras que tiene el número 34. Como tiene dos cifras, entonces sería 10 elevado al cuadrado. Menos ese número que está dentro, ¿no? Que sería el número 34. Y esto sería 10 elevado al cuadrado, esto sería 100, menos el número 34. Y esto sería igual a ¿cuánto? Esto sería igual al número 66. Entonces el número 66 sería el complemento aritmético del número 34. Ahora, cuando es de tres cifras y te piden calcular el complemento aritmético del número 428, nuevamente sería una potencia de 10, es decir, 10 elevado a la cantidad de cifras que tiene este número 428. Como tiene tres cifras, entonces sería 10 elevado al cubo. Menos ese mismo número, es decir, 428. ¿Y esto sería igual a cuánto? Sabemos que 10 al cubo, eso sería el número 1000. Menos ese número 428. Y esto nos resulta el número 572. Y listo. 572 sería el complemento aritmético del número 428. Listo. Pero en estos tres primeros ejemplos habíamos visto de qué manera puedo calcular el complemento aritmético de un número, pero ¿en qué base? En una base 10. Ahora yo les voy a enseñar también a cómo calcular el complemento aritmético cuando tenemos el número, pero que está en una base diferente de 10. A ver, yo les voy a enseñar. Eso sería
Algo parecido a lo que hemos hecho en los anteriores ejemplos, ¿verdad? Eso sería simplemente una potencia de 10, es decir, 10 elevado a la cantidad de cifras que tiene este número. 631, como tiene 3 cifras, eso sería 10 elevado al cubo. Pero todo esto, es decir, el resultado de 10 elevado al cubo, va a estar en qué base. Obviamente debe estar en esta base, es decir, en la base 9. Y listo. A esto yo le voy a restar este mismo número, ¿no? 631 en la base 9. Y listo. Sabemos que 10 elevado al cubo, eso sería el número 1000. Entonces sería 1000 en la base 9. Ahora, a esto yo le voy a restar 631 en la base 9. Y bien, si es que ustedes restan 1000 en base 9 menos 631 en base 9, como yo les había enseñado aquí a restar, le va a resultar el número 258, pero en la base 9, es decir, en la base en la que está. Y listo. Bien, ahora vamos a ver un caso general cuando te piden el complemento aritmético de un número de 2 cifras. En este caso de la forma m y n, ¿no? Puede ser cualquiera, el número 63, 82, pero esto sería una forma general. Yo les había dicho que eso sería una potencia de 10, es decir, 10 elevado a la cantidad de cifras que tiene este numeral, ¿no? Como tiene 2 cifras, eso sería 10 elevado al cuadrado. Y a esto yo le voy a tener que restar este mismo numeral. Este numeral de la forma m, n. Pero como numeral. Y listo. Esto sería igual a ¿cuánto? 10 elevado al cuadrado, eso sería 100 menos ese mismo numeral, ¿no? De la forma m, n. Y listo. Esto sería la forma general cuando te piden el complemento aritmético de un número de 2 cifras. Lo mismo va a suceder o en forma análoga cuando son de 3 cifras. Es decir, cuando te piden calcular el complemento aritmético del numeral MNP. Eso sería simplemente una potencia de 10, es decir, 10 elevado a la cantidad de cifras que tiene este numeral. Como tiene 3 cifras, esto sería 10 elevado al cubo. Menos ese mismo numeral, es decir, el numeral M, N y P. Y listo, nada más. Y esto sería igual a ¿cuánto? Sabemos que 10 elevado al cubo, eso sería el número 1000. Y 1000 menos este numeral MNP, ¿no? M, N y P como numeral. Y listo, esto sería la forma general para cuando te pidan el calcular el complemento aritmético de un número de 3 cifras. Y listo. Ahora vamos a ver, pero mediante una regla práctica. Como les había dicho, ¿no? Mediante la regla práctica va a ser una forma más sencilla de poder calcular el complemento aritmético de un número. Sea cuando esté en la base 10 o cuando esté en una base diferente de 10. ¿Verdad? Entonces, cuando te pidan calcular el complemento aritmético del número 34 y ahora este número 34 está en la base 10, simplemente voy a colocar acá lo siguiente. Al último número, es decir, al número de primer orden, que sería el número 4, arriba voy a colocar la base. Como es la base 10, coloco aquí la base 10. Y listo. En el siguiente orden, es decir, el de segundo orden, voy a colocar aquí 10 menos 1. Ese 10 menos 1 sería el número 9. Y listo, nada más. Voy a tener que calcular esa diferencia, ¿no? Voy a restar de arriba hacia abajo. 10 menos 4, eso sería el número, o bueno, voy a restar las de segundo orden. 9 menos 3, eso sería el número 6. 10 menos 4, eso sería el número 6. Entonces el complemento aritmético del número 34 nos resultó 66. En forma práctica, ¿verdad? A ver, este ejemplo sería lo mismo que el de aquí, ¿no? El complemento aritmético del número 34. Eso sería 10 al cuadrado menos 34, 100 menos 34, 66. Entonces, en vez de hacer todo esto, voy a colocar simplemente por la regla práctica. Como está en base 10, a la cifra de primer orden voy a colocar arriba su base. Como la base es 10, coloco 10. A la cifra de segundo orden voy a colocar 9. Es decir, de la base 1 menos, que sería 9. Y listo, resto, ¿no? 9 menos 3, 6. 10 menos 4, 6. El número 66 sería el complemento aritmético del número 34. Ahora, cuando son de 3 cifras, de igual forma. A ver, te piden calcular el complemento aritmético del número 428.
y listo. Yo les había dicho que voy a colocar en las cifras de primer orden la base. En este caso la base es 10, coloco aquí el número 10. En la cifra de segundo orden voy a colocar uno menos que la base, que sería el número 9. En el siguiente orden voy a colocar uno menos que la base, que sería 9. Es decir, si el que está en base 10, solamente el último va a ser 10 y todos los demás van a ser 9, 9, 9, 9. Mientras más cifras tenga, entonces van a ir puros 9, ¿verdad? Entonces voy a restar aquí. Tendría 9 menos 4, eso sería el número 5. 9 menos 2, eso sería el número 7. 10 menos 8, eso sería el número 2. Entonces 572 sería el complemento aritmético del número 428. Y esto sería básicamente lo de aquí, ¿no? El complemento aritmético del número 428, en vez de estar haciendo todo esto de aquí, en forma rápida nos salió 572, pero mediante la regla práctica. Ahora, yo les había dicho que eso estaría en base 10, pero ahora, ¿qué sucede cuando está en la base, o bueno, en una base diferente de 10? Así como en este ejemplo, ¿no? Calcular el complemento aritmético del número 631, pero en base 9. A ver, cuando es en base 9, simplemente yo les había dicho, ¿no? La cifra de primer orden, que sería en este caso el número 1, voy a colocar arriba esa misma base. Como la base es 9, coloco aquí el número 9. Y la cifra del segundo orden voy a colocar 1 menos que la base. Como la base es 9, 1 menos sería 8, ¿verdad? Y listo. Coloco 8 y en todos los demás van a ir 8. Y listo, nada más. Y voy a restar. Acá tendría 8 menos 6, eso sería el número 2. 8 menos 3, eso sería el número 5. 9 menos 1, eso sería el número 8. Y todo este número obviamente debe estar en esa misma base, en la base 9. Es decir, 258 en base 9 sería el complemento aritmético del número 631 en la base 9. A ver, vamos a ver lo que había sido por definición, ¿verdad? En vez de estar haciendo todo esto, que nos resultó lo mismo, voy a hacer por la regla práctica. Ya saben, siempre a la cifra de primer orden voy a colocar la base. Y en todos los demás voy a colocar uno menos que la base, ¿verdad? 8, 8, 8. Si estaríamos en base 10, la cifra de primer orden, arriba voy a colocar la base, que es 10. Y en todos los demás, uno menos, 9, 9, 9 y así. Pero ahora vamos a ver algo que sería algo curioso, ¿verdad? Acá sería el complemento aritmético del número 28.700. Yo les había dicho que iba a colocar aquí la cifra de primer orden, la base, ¿no? Que en este caso la base es 10 y luego en todo lo demás 9, 9, 9, 9. Pero eso se cumple simplemente cuando la cifra de primer orden es un número diferente de 0. Porque aquí 4 es diferente de 0, 8 es diferente de 0, 1 es diferente de 0. Entonces, en esos casos cumplía. Pero ¿qué sucede cuando terminan en ceros? Cuando terminan en ceros, no voy a considerar estos ceros, sino voy a considerar a partir de ese número que va a ser diferente de 0. En este caso sería el número 7, que sería el número de tercer orden, ¿verdad? Entonces aquí recién voy a colocar la base. Como la base es 10, coloco aquí el número 10. Y listo. Voy a colocar aquí el número 10. Y en todo lo demás voy a colocar 1 menos que la base. Como la base es 10, 1 menos sería 9. Entonces coloco aquí a la izquierda 9 y 9. Y simplemente resto, ¿verdad? Y estos ceros finales los voy a colocar al final. Nada más. 9 menos 2, eso sería el número 7. 9 menos 8, eso sería el número 1. 10 menos 7, eso sería el número 3. Y estos ceros finales los coloco al final. Y listo. Nada más. No pasa nada. ¿Qué más? Entonces, 71.300 sería el complemento aritmético del número 28.700. Ahora, como yo les había dicho, ¿no? Yo tendría acá el complemento aritmético de 28.700. Pero este número 28.700 lo puedo colocar como el número 287 por 100, ¿verdad? Por 100. Entonces, hoy ese 100 lo puedo colocar como 10 al cuadrado. Y aquí lo he colocado, ¿no? 287 por 10 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué se cumple cuando tenemos el complemento aritmético de un número que no termina en 0 multiplicado por una potencia de 10? Simplemente esta potencia de 10 sale a multiplicar al complemento que queda. Es decir, vamos a tener aquí igual al complemento aritmético, pero ¿de quién? Solamente el número que queda, ¿no? Del número 287.
287. Y ese número, que sería 10 al cuadrado, sale a multiplicar, es decir, 100, ¿verdad? Y listo. Esto sería igual a ¿cuánto? Mediante la regla práctica sería acá. Como estamos en base 10, voy a colocar aquí 10 y en todo lo demás 9. Entonces el complemento aritmético del número 287 sería ¿cuánto? 9 menos 2, eso sería ¿cuánto? Eso sería 7. 9 menos 8, eso sería el número 1. 10 menos 7, eso sería el número 3. Y cuando estoy multiplicando por un número que es potencia de 10, simplemente coloco los ceros finales, ¿no? Como son dos ceros, coloco aquí dos ceros. Y listo. Nos resultó justo lo que teníamos acá, ¿no? 71.300. 71.300. Y listo. Entonces, en forma general, cuando tengamos o cuando te pidan calcular el complemento aritmético de un numeral de 3 cifras, es decir, m, n y p, o puede ser de cualquier otra cifra, ¿no? Cualquier de varias cifras. Pero siempre y cuando este número p sea diferente de 0, ¿verdad? Entonces tenemos que el complemento aritmético de m, n y p multiplicado por 10 elevado a la r, donde r vendría a ser un número natural, ¿verdad? Listo. Entonces esto sería simplemente el complemento aritmético ¿de quién? El complemento aritmético del numeral m, n y p. Ojo, como numeral. Y esto va a estar multiplicado por este 10 elevado a la r. Y listo. Por este 10 elevado a la r. Y listo. Eso sería el complemento aritmético, ¿no? Y acá obviamente vamos a reemplazar, ¿no? Porque si tengo el numeral m, n y p, esto sería ¿cuánto? A ver, si es que tuviésemos, por ejemplo, 287. Eso sería 713 por 10 elevado a la r, ¿no? O bueno, r puede ser un número natural, como les había dicho. Entonces, después de haber visto por definición y por la regla práctica, yo voy a tener la forma general de cómo poder calcular el complemento aritmético de un cierto número. Listo. Entonces, si es que yo tengo, por ejemplo, el complemento aritmético, y voy a colocar aquí lo siguiente, de un número, no sé, del número n, supongamos, del número n. Esto simplemente va a ser igual a ¿cuánto? A 10 elevado a la k, supongamos, no sé, que esto sea 10 elevado a la k. Y esto voy a tener que restarle este mismo número n. Pero, si es que ustedes se dan cuenta, pero k, ¿qué vendría a ser? Yo les había dicho que la potencia, es decir, el exponente del 10, vendría a ser la cantidad de cifras que tiene el número n, ¿no? Entonces, donde k, voy a colocar aquí lo siguiente, donde k vendría a ser la cantidad de cifras que tiene el número n, ¿verdad? Entonces k vendría a ser el número de cifras que tiene el número n. Y listo, nada más. K vendría a ser el número de cifras o la cantidad de cifras que tiene el número n. Listo. Bien, chicos, ahora vamos a ver la parte de su libro donde dice resolviendo en clase y vamos a desarrollar desde el ejercicio número 1 hasta el ejercicio número 4. A ver, ejercicio número 1 dice lo siguiente. Halle el sustraendo si la suma de los tres términos es igual a 156 y que el minuendo es el triple del sustraendo. Entonces, en este primer ejercicio de su libro, básicamente te están pidiendo que utilices la primera propiedad. Entonces, ustedes deben de recordar la parte de la teoría que hemos visto hace un momento, ¿verdad? Que la primera propiedad dice lo siguiente, que la suma de los tres términos en una sustracción, eso vendría a ser igual al doble del minuendo. Entonces voy a colocar primero este dato, ¿verdad? Coloco aquí entonces lo siguiente. El dato nos dice lo siguiente, nos dice que la suma de los tres términos en una sustracción es igual a 156. Es decir, te están diciendo que sumes el minuendo más el sustraendo más la diferencia. Esto sería igual a ¿cuánto? Al número 156. Y aplicando lo que vendría a ser la primera propiedad, sabemos que la suma de los tres términos en una sustracción, eso vendría a ser al doble del minuendo. Y listo, esto sería igual a ¿cuánto? Al número
156. El 2 pasa a dividir y nos quedaría que el valor de m, es decir, el minuendo va a ser igual a 156 entre 2, eso sería el número 78. Y listo, ya tendría al minuendo. Pero el minuendo no te piden. Vamos a ir a lo que te piden. O mejor dicho, hay otro dato más que nos va a poder ayudar a poder calcular lo que te piden, ¿no? Dice, y que el minuendo es el triple del sustraendo. Ah, ya, entonces tenemos un segundo dato, ¿no? Que el minuendo está representado con la letra M, ¿verdad? M dice que es, ¿qué significa es? Igualdad. El triple del sustraendo, es decir, voy a tener que multiplicar 3 con el sustraendo, que sustraendo vendría a ser con la letra S, ¿verdad? Y listo, nada más. Entonces reemplazo. Entonces por dato, hemos calculado el valor de m, que eso sería 78, ¿verdad? Entonces acá sería 78 igual a ¿cuánto? A 3 veces s. Y listo. Con lo cual tenemos que el valor de s, eso sería igual a 78 entre 3, ¿verdad? Y listo. Ya tendría el valor de s, que es justamente lo que te piden, ¿no? Ahí el sustraendo. Entonces coloco aquí lo siguiente. Por lo tanto, el sustraendo, representado con la letra s, vendría a ser igual a ¿cuánto? Eso vendría a ser igual a 78 entre 3, eso sería el número 26. Y listo, 26 sería la respuesta para este primer ejercicio de la parte de resolviendo en clase. A ver chicos, ejercicio número 2 dice lo siguiente. Si este numeral de 3 cifras, 64b, menos este numeral de 3 cifras, AC1, es igual al número 125. Te piden calcular la suma entre A, B y C. A ver, si yo tengo este numeral de 3 cifras menos este otro numeral de 3 cifras y te da otro numeral de 3 cifras, yo voy a colocar esta resta en forma vertical. Es decir, voy a colocar aquí primero 64b, ¿verdad? El número, el numeral 6, 4 y b. Pero ojo, como numeral. Y a esto yo le voy a tener que restar, ¿quién? En lo segundo, ¿no? AC1. Coloco aquí A, C y el número 1 como numeral O. Y de aquí vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener un numeral de 3 cifras de la forma, que vendría a ser el número 125, ¿verdad? Sería 125. Y listo. Simplemente voy a restar de arriba hacia abajo. A ver, si yo resto b menos 1 nos debe dar igual al número 5. Entonces ya tendría planteado la primera ecuación. La primera ecuación nos dice que b menos 1 es igual a 5. Coloco aquí entonces b menos el número 1, eso sería igual al número 5. Con lo cual tenemos que el valor de b sería igual a ¿cuánto? A 5 más 1, que sería el número 6. Y listo, ya tendría el valor de b, que sería igual al número 6. Bien, ya he terminado esta primera parte. Ahora vamos a ir a las cifras de segundo orden. Es decir, 4 menos c, eso debe ser igual al número 2. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. La segunda ecuación sería 4 menos c es igual a 2. Coloco aquí 4 menos el valor de c, esto sería igual al número 2. Y de aquí voy a obtener el valor de c, ¿verdad? El menos c pasa al otro lado con más c y el 2 pasa al otro lado a restar. Y nos quedaría que el valor de c sería igual a ¿cuánto? A 4 menos 2 sería igual al número 2. Y listo, ya tendría el valor de c. Bien, y por último, una tercera ecuación sería 6 menos el valor de a sería igual a 1. Y listo. Coloco aquí entonces lo siguiente, ¿verdad? 6 menos a es igual a 1. 6 menos a, eso debe ser igual al número 1. Y listo, de aquí obtendría el valor de a, ¿verdad? El menos a pasa al otro lado con más a y el 1 pasa al otro lado con menos 1. Y nos quedaría que el valor de a va a ser igual a ¿cuánto? A 6 menos 1, que sería igual al número 5. Y listo, ya tendría todo lo necesario para poder calcular lo que te piden. Entonces coloco aquí lo siguiente. Por lo tanto, te estaban pidiendo a más b más c. Coloco aquí a más b más el valor de c
Esto sería igual a ¿cuánto? El valor de A vale 5, coloco aquí el número 5. ¿Más cuánto? Más el valor de B. El valor de B lo hemos hallado y eso vale 6, coloco aquí el número 6. ¿Más cuánto? Más el valor de C, que también lo hemos hallado y eso vale 2. Y listo. Esto sería igual a ¿cuánto? 5 más 6 sería 11, más 2 sería el número 13. Y listo. 13 sería la respuesta para el ejercicio número 2. Bien, chicos, ahora, penúltimo ejercicio para esta sección. Ejercicio número 3 dice lo siguiente. Calcule x más y si te da la siguiente igualdad. Tenemos que el numeral ABC es igual a ese numeral de 3 cifras, 2, x más 3 y y, más este numeral de 3 cifras CBA. Entonces yo les había dicho que no siempre va a estar ordenado y ustedes deben de buscar la forma para obtener alguna de las 3 propiedades que habíamos visto, ¿verdad? Entonces esto sería básicamente la tercera propiedad, si es que se dan cuenta. ¿Por qué? Porque solamente bastaría con que este CBA pase al otro lado a restar y tendríamos la tercera propiedad. A ver, entonces voy a colocar primero esta igualdad. Tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que el numeral ABC, esto sería igual a ¿cuánto? Esto sería igual a este numeral de 3 cifras, ¿no? 2x más el número 3 y y, ¿verdad? Y listo. Nada más. Y y. A ver, aquí tenemos que x más 3, ¿verdad? X más el número 3, pero ojo, esto como numeral. Y a esto dice que está sumado con el numeral C, B y A como numeral. Entonces yo les había dicho que bastaba con pasar este CBA al otro lado restar. Entonces nos quedaría ABC, nos quedaría el numeral ABC menos el numeral CBA, CBA como numeral. Y esto sería igual a ¿cuánto? Simplemente a este numeral de 3 cifras, ¿no? La primera cifra es 2, la segunda cifra sería x más 3 y la tercera cifra sería y. Y listo, ojo, esto como numeral. Entonces, si es que se dan cuenta, tendría la forma que habíamos visto en la propiedad número 3, ¿verdad? Que si es que tengo un numeral de 3 cifras de la forma ABC menos un numeral de 3 cifras que resulta de haber invertido el orden de las cifras de este primero, es decir, CBA. Y esto nos resulta otro numeral de 3 cifras, entonces se va a cumplir lo siguiente, que la cifra central va a ser igual a la base menos 1. Como la base es 10, menos 1 sería 9. Entonces x más 3 sería igual a 9. Y también la suma de las cifras extremas, eso sería igual a 9, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. A ver. La primera parte que se cumple simplemente sería la suma de extremos sería igual al número 9, ¿no? Porque en este caso estamos en la base 10. Como estamos en la base 10, voy a restarle 1, que sería 9. Entonces 2 más y sería igual a 9. Coloco aquí entonces lo siguiente. 2 más y, esto sería igual al número 9. Con lo cual obtenemos el valor de y, que sería igual a 9 menos 2, eso sería el número 7. Y listo, ya tendría el valor de y, que es una de las cosas que va a ser necesario para poder calcular lo que te piden. Y listo. La segunda parte sería lo siguiente, que la cifra central es igual a 9, ¿verdad? Es decir, 1 menos que la base. Como la base es 10, 1 menos sería 9. Entonces, x más 3 sería 9. Coloco aquí entonces lo siguiente, x más el número 3, eso sería igual al número 9. Con lo cual obtenemos el valor de x, que el valor de x sería igual a ¿cuánto? 9 menos 3, que sería igual al número 6. Y listo. Ahora sí, recién ya tengo el valor de x, también tengo el valor de y ahora sí podemos ir a lo que te piden. Coloco aquí entonces, por lo tanto, como te pedían x más el valor de y, esto sería igual a ¿cuánto? El valor de x vale 6, coloco aquí el número 6. Más. Como te piden y, aquí tengo el valor de y, que eso vale 7, coloco el 7. Y esto sería igual a ¿cuánto? 6 más 7, que eso sería el número 13. Y listo. 13 sería la respuesta para este penúltimo ejercicio de esta sesión. Bien, chicos, ahora vamos a ir al último ejercicio para esta sesión, que sería el ejercicio número 4.
te dicen lo siguiente. Si te dan la siguiente igualdad, es decir, el numeral AB, esto sería igual al numeral de dos cifras. La primera cifra es n cuadrado más 1 y la segunda cifra es 4, más este numeral de dos cifras BA, y con eso te piden calcular n medios. A ver, si es que nos damos cuenta, también les había dicho en una de las propiedades que debemos de dar forma. Sería algo parecido al ejercicio número 3, pero en el ejercicio número 3, eso sería la tercera propiedad porque sería... estaríamos aplicando cuando son numerales de 3 cifras, pero ahora serían numerales de 2 cifras, y eso sería la propiedad número 2, ¿verdad? Porque si es que yo paso a restar este numeral BA al lado izquierdo, ahí recién obtendríamos la propiedad número 2. Entonces voy a colocar aquí esta igualdad, ¿no? Tenemos al numeral AB, y esto es igual a ¿cuánto? A este numeral de 2 cifras, ¿no? N al cuadrado más el número 1. Esto en paréntesis porque te indica que es una sola cifra, ¿no? 4. Y listo, nada más. Esto como numeral. Más el numeral BA. Más el numeral BA. Y listo, nada más. Entonces tendríamos que pasar a restar este BA al otro lado, ¿verdad? Y nos quedaría el numeral AB. Este numeral AB menos el otro numeral BA. Y esto sería igual a ¿cuánto? Esto sería igual a todo esto, ¿no? Que sería n al cuadrado más el número 1, pero ojo, esto entre paréntesis porque te indica que es una sola cifra. Y acá el número 4. Y esto va a ir como numeral. Y listo. Entonces, como les había dicho, ¿no? Ya les había adelantado que esto sería la propiedad número 2. Porque si es que yo tengo un numeral de 2 cifras, de la forma B, menos otro numeral de 2 cifras, que resulta de haber invertido el orden de las cifras, que sería BA, esto te resulta un número de 2 cifras, entonces se va a cumplir lo siguiente, ¿verdad? Se va a cumplir, solamente una cosita se va a cumplir. Se va a cumplir que la suma de cifras del resultado es igual a la base menos 1. Como la base es 10, menos 1 sería 9. Entonces, la suma de estas dos cifras sería igual a 9. Entonces, la primera cifra sería n al cuadrado más 1, ¿no? N al cuadrado más 1. N al cuadrado más el número 1. Y a esto yo le voy a tener que sumar. Voy a tener que sumar con la segunda cifra que es 4. Y listo. Y esto sería igual a ¿cuánto? Al número 9. ¿Y qué más? A ver, tengo aquí n al cuadrado. Acá sería más 1 más 4. Esto sería más el número 5. Y esto sería igual al número 9. ¿Qué más tenemos? Tenemos que n al cuadrado sería igual a ¿cuánto? A 9 menos 5, que eso sería el número 4. Y listo, el valor de n debe ser obligatoriamente el número 2, ¿no? Ya que 2 al cuadrado sería igual a 4. Y n debe ser un número positivo, ¿verdad? Listo. Ya está. ¿Qué más? Entonces con este valor de n, que es igual a 2, vamos a ir recién a lo que te piden. Coloco aquí entonces por lo tanto. Te estaban pidiendo n medios. Coloco aquí entonces n medios. Y listo. Esto sería igual a ¿cuánto? N vale 2. Coloco aquí el número 2. Y este 2 entre este número 2. Y 2 entre 2 sería igual a ¿cuánto? Al número 1. Y 1 sería la respuesta para este último ejercicio de esta sesión. Y con esto terminaríamos esta sesión, que vendría a ser lo que es la teoría y los 4 primeros ejercicios de resolviendo en clase del tema de sustracción. Gracias.